Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos nuevamente a los seminarios que ofrece Galindo y Asociados. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es el impuesto sobre la renta, pero nos vamos a dirigir acerca de algunas consideraciones que debemos de tener en cuenta al momento de tener que presentar y elaborar nuestra declaración de impuesto sobre la renta para lo que es el periodo fiscal 2023. Sabemos que ya estamos en la recta final. Estamos ya a pocos días de finalizar lo que es el plazo para la presentación, que vence este próximo 30 de abril. Entonces nos queda un poco tiempo para prepararnos, para poder hacer nuestra declaración de impuestos sobre la renta. Entonces la charla del día de hoy va a tratar acerca de cómo nosotros podemos prepararnos para hacer esta declaración, algunas consideraciones que debemos de tener en cuenta al momento de presentarla para que podamos hacerlo sin presentar ningún tipo de error o algún problema que nos pueda afectar en la declaración. Primeramente me voy a presentar, mi nombre es Carlos Galindo, soy socio de impuestos de Galindo y Asociados, una firma de auditoría y consultoría de negocios. Nosotros pues estamos ubicados en Honduras y ofrecemos servicios a nivel nacional. Como tal, dentro de mi experiencia, pues, yo soy licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eh, He trabajado en diferentes rubros de lo que son las economías del país, como ser en el sector agroindustrial, en el sector de servicios, en el sector de logística, en el sector también de comunicaciones, y actualmente trabajo pues, en el sector de la consultoría, en la cual pues brindo asesoría a diferentes tipos de empresas de diferentes rubros, principalmente en la parte de impuestos. Esto un poquito ahí de referencia en cuanto a lo que es mi práctica profesional. Para comenzar, porque tenemos un poco de contenido y hay que conocer lo que vamos a ir hablando, primeramente vamos a hablar algunas generalidades de lo que es el impuesto sobre la renta para refrescarnos un poco más acerca de lo que es este impuesto. Primeramente hay que tener en cuenta que nosotros aquí en Honduras nos regimos bajo lo que es el principio de renta territorial. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque al momento de que nosotros preparamos nuestra declaración debemos de tener muy claro de que este principio nos indica de que nosotros declaramos los ingresos percibidos dentro del territorio nacional. Esto probablemente, si se llega a aprobar lo que es la ley de justicia tributaria, muy posiblemente este principio pueda cambiar, porque una de las reformas que propone este proyecto de ley es el cambio del principio territorial que pasaría de territorial a renta mundial, ¿no? Pero actualmente tenemos todavía el principio de renta territorial, por lo tanto solo declaramos los ingresos provenientes dentro del territorio nacional. Esto se da principalmente con lo que es el código de tributario que tenemos en el país, donde en su artículo número 1, pues establece que este va a ser el principio por el cual se va a regir la tributación hondureña. Claramente, pues la legislación tributaria en el país cuenta con muchos más principios, pero ahorita solo voy a hablar acerca de esto. Otro punto muy importante que hay que tener en cuenta al momento de hablar del impuesto es dejar muy claro quiénes están sujetos o obligados al impuesto. Y la misma legislación nos señala que van a ser las personas naturales y las personas jurídicas. Entendamos por personas naturales tanto a los que son empleados o colaboradores de las empresas, personas naturales, profesionales independientes, ¿sí? Y por personas jurídicas, pues toda aquella sociedad va a estar sujeta a lo que es el tributo, ¿no? A excepción de aquellos que la misma ley señala que están exentos del impuesto como tal. Ya puede ser porque la misma ley los hace exentos o porque tal vez la institución, la institución como tal, cuenta con alguna exoneración autorizada por la Secretaría de Finanzas y está bajo lo que es un régimen fiscal, ¿no? Que puede ser una SOLI, puede ser solitud o puede ser otro régimen fiscal bajo el que esté sujeto y a través de este régimen pues se encuentre exonerado de lo que es el impuesto sobre la renta, el activo neto y también la aportación solidaria. Otro punto muy importante es que el impuesto como tal grava únicamente los ingresos que provienen del capital, del trabajo, de la combinación de ambos. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de trabajo, pues todo aquel ingreso que uno perciba a raíz del trabajo que nosotros realizamos, ya sea que trabajemos como empleado en una empresa, pues ese ingreso está grabado con el impuesto. Nos habla también del capital porque
este hace referencia al cuando nosotros tenemos negocios y percibimos rentas, o percibimos utilidades, percibimos dividendos, pues también lo graba, ¿no? Y en el caso de algunas personas que tienen ingresos mixtos, que puede ser que tenga un negocio, que trabaje o que se dedique también como consultor independiente, pues también en este caso los ingresos quedan grabados. En cuanto a la presentación, hay que tener muy claro que la presentación del impuesto vence el 30 de abril y a diferencia de otros años, en este periodo específico, la presentación va a vencer específicamente el 30 de abril. En el periodo anterior, si recordamos, sí, también vencía el 30 de abril, pero como el 30 de abril cayó en un día inhábil, pues había pasado al siguiente día hábil que vino a ser el 2 de mayo. Pero en este caso particular, el 30 de abril cae en un día hábil, por lo tanto no va a haber prórroga. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque probablemente quedemos en esa confusión de que sí exista una prórroga, pero realmente no lo va a haber porque cae en un día hábil. Entonces es muy importante que lo tengamos claro para pues, evitar presentar tarde la declaración y por lo tanto pues, podamos ser sujetos a lo que son las sanciones, por ejemplo, una sanción formal y una sanción administrativa, tanto por no presentarla a tiempo como por no pagar el impuesto en tiempo y forma, ¿no? Entonces, para evitar ser sujetos a una sanción, dejémoslo claro que va a ser hasta el 30 de abril. Y en cuanto a lo que es la tasa, pues la tasa que nos señala la misma norma es el 25% para el caso de las personas jurídicas. Y para las personas naturales, la tasa va a ser acorde a lo que es la tabla progresiva que se señala para las personas naturales, que todos los años se va actualizando esta tabla en base a lo que es el índice de precios al consumidor, que para este año ya fue actualizada, ya tenemos una nueva tabla, pero para la declaración que vamos a presentar del periodo fiscal 2023, tenemos que utilizar lo que es la tabla del periodo anterior. Y también otro punto importante que debemos dejar claro en cuanto a lo que es la tasa, si bien es cierto que el artículo 22 señala que la tasa para las personas jurídicas es del 25%, también el artículo 22, si nosotros lo leemos, vamos a ver que es un artículo bastante extenso porque tiene algunas singularidades que es muy importante que las dejemos también en claro. Primeramente, este artículo 22 de la ley del impuesto sobre la renta, a nosotros, si nosotros lo vemos, lo leemos, vamos a ver que está dividido en varias secciones. Primeramente, vamos a ver que el artículo se divide en dos literales, el literal A y el literal B. Entonces, en el literal A nos señala que toda persona jurídica está sujeta a un 25%, que va a ser la tasa del impuesto, ¿sí? Que es la tasa que nosotros generalmente conocemos. En el literal B ya nos habla sobre la tasa para las personas naturales, donde nos dice que va a ser acorde a la tabla progresiva del impuesto sobre la renta para personas naturales. Pero más adelante, si continuamos leyendo este artículo, vamos a ver que nos aparece un artículo que dice artículo 22-A. Entonces, en este artículo 22-A, nosotros vamos a ver que tiene 4 numerales. Entonces, el numeral 1 y el numeral 2 dejémoslos por fuera en este momento porque esos numerales aplicaban a periodos anteriores y actualmente pues ya el periodo en el que estamos aplica únicamente lo que es el numeral 3. Entonces, fijémonos en el numeral 3. En este numeral, si nosotros vemos, este numeral nos habla de una singularidad bien interesante porque nos dice que aquellas empresas que tengan ingresos mayores a 1.000 millones, ¿sí? Ingresos brutos mayores a 1.000 millones, ya sea persona natural o persona jurídica, pues debe tributar a una tasa del 1% en base a esos ingresos, ¿sí? En base a los ingresos. Ya aquí ya no nos habla que tributemos en base al 25%, sino que nos habla que tributemos en base al 1% sobre los ingresos brutos que tiene la compañía. Más adelante, en este mismo artículo viene y nos señala otra particularidad, donde nos dice que estas empresas con ingresos mayores a 1.000 millones de lempiras y que pertenezcan a alguna de las siguientes industrias, que pueden ser las industrias del cemento, que puede ser la industria de servicios públicos, medicamentos, farmacéuticos para uso humano, lo que son industria de la panadería, industria del acero y la industria del café, pues nos dice este mismo artículo que estas empresas que realicen este tipo de actividad van a tributar a una tasa de 0.5% sobre los ingresos brutos, ¿sí? Ahora,
Si continuamos leyendo este artículo 22-A, nos aparece lo que es el numeral 4. En el numeral 4 nos señala y nos hace una aclaración muy importante en cuanto a lo que es las tasas, porque el artículo nos menciona el 25 y nos menciona ahora que es el 1 en base al ingreso. Pero en el numeral 4 nos hace la aclaración y nos dice que si el impuesto que se genere bajo lo que es la tasa del 25% es mayor al impuesto que se genere bajo lo que es la tasa del 1% por los ingresos brutos, entonces se tendría que tomar el impuesto que cause mayor, es decir, la tasa que cause mayor impuesto a pagar. Entonces, es muy importante que nosotros antes de hacer nuestra declaración, nosotros hagamos una conciliación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener claridad en base a qué tasa nos va a tocar tributar. Siempre y cuando, claramente, pues nuestra empresa supere los 1.000 millones de lempiras de ingresos brutos, pues sí tendríamos que calcular también en base al 1% o 0.5 dependiendo de la actividad, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante hacer lo que es la conciliación para que nosotros tengamos esa claridad y esa certeza bajo qué tasa nos va a tocar tributar, ¿sí? Porque muy probablemente, y he visto algunos casos donde se presenta un informe previamente y se dice, no, vamos a pagar bajo el 25% y vamos a pagar tanto. Pero al momento de hacer la declaración, como ya el aplicativo tiene sus propias parametrizaciones, pues el aplicativo viene y considera, ok, esta empresa tiene ingresos mayores a 1.000 millones, bueno, pues le calcula también en base a lo que es el 1% y resulta ser que tal vez el impuesto causado es mucho mayor al impuesto del 25%, ¿no? Entonces, la alta dirección se queda sorprendida en base a que, ok, ¿qué pasó aquí? Entonces, es muy importante por eso hacer una conciliación previamente para que nosotros podamos tener esa claridad bajo qué vamos a pagar el impuesto, ¿sí? Eso es un punto en cuanto a lo que es la tasa que nosotros debemos de tener cierta comprensión de cómo o por qué la ley nos menciona en ocasiones el 25 y en ocasiones el 1%. Estos artículos en cuanto a lo que es el 22-A fueron reformados ahí por el 2018, 2019, a presión de lo que era la empresa privada, pues se terminó reformando y las tasas terminaron disminuyendo, ¿no? Porque antes el 1 era el 1.5 y el 0.50 era 0.75. Entonces, con las reformas, pues disminuyeron las tasas. Otro punto importante que también hay que tener en cuenta es el tema de los ingresos. Cuando vemos el tema de los ingresos, recordemos que tenemos ingresos que van a ser gravables y también vamos a tener ingresos que no van a ser gravables. Entonces, dentro de los ingresos gravables, la normativa también nos señala qué va a ser ingreso gravable para efecto del impuesto y nos indica que todo tipo de rendimiento, de utilidad, de ganancia, de renta de interés, producto, participación, sueldo, honorarios, va a ser y va a formar parte de lo que es la renta gravable para efecto de este impuesto. Y esto también nos señala que indistintamente se pague en efectivo, en valores o en especies, ese ingreso siempre va a estar grabado. Entonces es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Y otro punto que también lo aclaras, lo deja muy claro la norma, es que no importa si ese ingreso nosotros lo percibimos, lo obteníamos al crédito o al contado. Es decir, si usted vendió al contado, va a estar grabado, y si vendió al crédito, también ese ingreso va a estar grabado, aunque usted todavía no lo haya devengado. Entonces, eso también es muy importante tenerlo claro porque muchas veces surge la duda y nos consultan. Vendimos tanto al crédito y no hemos recibido todavía el pago, ¿tenemos que pagar impuesto por eso? Pues sí, todavía tiene que pagar impuesto por eso porque la misma norma incluso ya lo deja bastante claro en cuanto al punto, ¿no? En cuanto a los ingresos no gravables, pues nosotros como compañías y como personas naturales también tenemos algunos ingresos que no van a ser considerados para efecto del impuesto. Y esto puede suceder bien porque la norma ya señala que el ingreso está exento del impuesto, como puede ser el caso de los sueldos de los profesores o por el caso de las donaciones, por ejemplo, pero también puede suceder porque tal vez ese ingreso como tal ya está grabado con otro tributo, con otro impuesto, y por lo tanto, pues no puede duplicársele o aplicársele un segundo impuesto a ese ingreso. Entonces, la norma también ya señala que en esos casos, pues van a quedar exentos
del impuesto sobre la renta. Y aquí podemos ver algunos ejemplos, como lo que es la ganancia de capital, la cual ya está grabada con el impuesto sobre ganancias de capital a una tasa del 10%. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando nosotros lo registramos en nuestra contabilidad, lo registramos como un ingreso no gravable y para efecto del impuesto sobre la renta lo declaramos también como un impuesto no gravable. Esto provoca que, si bien vamos a tener más ingresos, pero no vamos a pagar más impuestos por ello porque ya pagamos un impuesto por el mismo. En el caso de los intereses bancarios, si percibimos o obtuvimos algún ingreso por intereses bancarios, estos ingresos también ya está grabado con una tasa del 10% por concepto de intereses bancarios. Por lo tanto, al momento de tributarlo, pues también lo vamos a tributar como un ingreso no gravable. Y en el caso de los dividendos, particularmente los dividendos también la misma norma señala que ya están grabados y por lo tanto no tendríamos que pagar un impuesto por esos dividendos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el dividendo está sobre una retención del 10%. Es decir, al momento en que la empresa va a hacer una distribución, una repartición de las utilidades y le va a dar dividendo a todos los socios, pues tiene que aplicar una retención del 10% en concepto del impuesto que queda para esos dividendos. Entonces, ya en ese caso, al momento de que usted tenga que tributar, pues tampoco tendrá que pagar impuestos sobre esos dividendos porque ya los pagó a través de una retención. Y en el caso de los ingresos que nosotros podamos percibir por alguna indemnización de lo que es de un seguro, ¿sí? Porque tal vez teníamos una póliza de seguro y sufrimos algún accidente en la compañía y la aseguradora nos indemnizó esa pérdida, pues la norma también ya nos señala que en este caso esos ingresos por indemnizaciones de seguros no van a estar tampoco grabados con el impuesto, porque como tal no es un ingreso que se obtiene por la operación para obtener una renta, sino que fue un ingreso que nosotros percibimos porque sufrimos una pérdida, ya puede ser porque tal vez se nos incendió una bodega o cualquier otro accidente que pudo provocar y que teníamos una póliza de seguro, pues en ese caso ese ingreso tampoco va a estar grabado con el impuesto. Entonces, muy importante que esto sí también lo tengamos en cuenta, porque en algunas auditorías que hemos realizado nos hemos visto algunos casos donde el ingreso se registró como y se declaró también como un ingreso gravable y lo que provocó fue que la empresa pagara más del que realmente tenía que pagar. Otras consideraciones que debemos de tener en cuenta hablando del tema del seguro es que como tal no va a formar parte de la renta porque ya está exento como tal, ¿no? Como les mencionaba. Eh, en este caso, otro punto muy importante que debemos de tener en cuenta es que muchas veces si nosotros vemos, las aseguradoras no nos van a dar una indemnización del 100% del seguro, ¿sí? De la pérdida que nosotros tenemos. Generalmente anda en un 80%. Entonces, ¿qué pasa con el otro 20% de esa pérdida que la empresa, que la aseguradora no hizo la indemnización? Bueno, pues esa pérdida nosotros la podemos hacer deducible para efecto del impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces la podemos hacer deducible y el otro 80%, digamos, que nos indemnizan, pues ese lo registramos como un ingreso no gravable y no provoca un impuesto a pagar. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Otro punto importante es que la deducción solo se aceptará siempre que el contribuyente acredite haber ejercido las acciones correspondientes. Es decir, en este caso, si la aseguradora no nos indemniza el 100%, solo una parte, entonces nosotros tenemos que demostrar que hicimos las acciones pertinentes, los reclamos pertinentes a la aseguradora para que nos indemnizara y que pues, solo nos indemnizó una parte, para que nosotros podamos hacer deducible esa pérdida, ¿no? Entonces, eso también la ley nos deja bastante claro. Y otro punto es que se debe documentar. ¿Por qué se debe documentar? Bueno, debemos de documentar que nosotros pagamos una póliza de seguros y que tenemos ese contrato con la aseguradora. Entonces, ¿cómo lo documentamos? Lo documentamos a través del contrato, lo documentamos a través de los pagos que nosotros realizamos mensualmente y con el recibo o con la factura que nos pueda dar la institución por los pagos que tenemos que realizar, ¿no? Esto principalmente para evitar algún tipo de cuestionamiento por parte de la administración tributaria. En cuanto a lo que son las deducciones, así como nosotros tenemos ingresos que pueden ser ingresos gravables y que pueden ser también ingresos no gravables,
también tenemos lo que son el tema de las deducciones. ¿Y por qué es importante hablar de las deducciones? Porque sí, ya sabemos que la norma nos señala que prácticamente cualquier cosa la podemos hacer deducible, pero también hay algunos aspectos que la norma nos prohíbe poder deducir. Entonces, esto también es muy importante que nosotros lo dejemos bastante claro. Primeramente, cuando la norma nos dice gastos ordinarios de operación, pues son todos aquellos gastos que nosotros incurrimos para producir lo que es la renta. Salarios, sueldos, comisiones, y lo que son pagos de seguro, lo que puede ser también alquileres, gastos de energía, gastos de internet, de agua potable, todos los gastos que nosotros incurrimos en la operación del negocio, pues esos son gastos que nosotros los podemos hacer deducibles. Siempre y cuando nosotros los podamos documentar, los podamos demostrar, ¿sí? Porque muchas veces también recordemos que se pueden registrar algunas cosas sin una documentación. Entonces, en este caso, la norma nos dice que si no tenemos cómo demostrar ese gasto, pues, por lo tanto, ese gasto va a ser no deducible. Por eso incluso se habla del tema de las provisiones, porque las provisiones no son deducibles y es prácticamente por esa característica que más adelante vamos a hablar del tema de las provisiones. Entonces, todo lo que sea necesario para producir la renta puede ser deducible, pero hay algunas condiciones que se tienen que cumplir. Primeramente, que sea un gasto para producir la renta. Lo segundo es que ese gasto esté pagado. Y lo tercero, que ese gasto esté documentado. ¿Sí? Entonces, esas tres características tienen que cumplir para que nosotros podamos hacer deducible un gasto. Eso es muy importante tenerlo claro, porque como les digo, muchas veces se registran algunas operaciones que no están debidamente documentadas o que en otras ocasiones pueden ser algunas provisiones que no están ni pagadas ni tampoco documentadas. Entonces, en esos casos, pues va a ser no deducible. En cuanto a lo que es la documentación de soporte, algo muy importante con esto, todo gasto, como les mencionaba, tiene que estar soportado. Tiene que haber un documento que nos pueda ayudar a demostrar que incurrimos en ese gasto. Entonces, con esto, muy importante que esos documentos fiscales, porque tienen que ser documentos fiscales para soportar los gastos, tienen que ser documentos que estén y que cumplan con todos los requisitos que señala el régimen de facturación que tenemos nosotros aquí en el país, que recordemos que es un decreto donde establece las pautas y los requisitos que deben de cumplir todos los documentos fiscales. Entonces, muy importante que todos esos documentos pues, sean en base a lo que es el régimen de facturación. ¿Qué pasa si tenemos facturas eh, que no cumplen los requisitos del régimen de facturación? Bueno, en el caso de algún proceso de auditoría, en el caso de un proceso de fiscalización, si los auditores encuentran esos documentos y comprueban de que no cumplen con los requisitos del régimen de facturación, pues lo que van a realizar es un ajuste y nos van a indicar que ese gasto no es deducible y no es deducible porque el documento que soporta no es un documento que cumple con los requisitos del régimen de facturación. Entonces, muy importante que al momento en que nosotros estemos contabilizando, revisemos que esos documentos sí lo cumplan para que evitemos un riesgo o a tener algún ajuste en el futuro, ¿no? Otro punto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta con los documentos es el caso de lo que son las facturas de proveedores extranjeros. Porque recordemos que aquí en el país, pues la mayoría de las empresas realizan compras en el extranjero y como tenemos el régimen de facturación, muchas veces nos queda esa duda de cómo hacemos o no hacemos deducible esas compras, ¿no? Porque tal vez esas facturas claramente no van a cumplir los requisitos que exige el régimen de facturación. Entonces, ¿qué pasa con estas facturas? Pues estas compras o estos gastos que nosotros incurrimos en esas compras a proveedores extranjeros, nosotros las podemos hacer deducibles aunque las facturas que nos dé ese proveedor no cumplan los requisitos. Y esto es porque claramente al ser un proveedor extranjero no está sujeto a lo que es la legislación del régimen de facturación que nosotros tenemos en el país. Entonces, claramente ellos no nos van a dar una factura con los requisitos que exige el régimen de facturación. Entonces, esas compras nosotros sin ningún problema, sin ningún temor, podemos hacerlas deducibles, siempre y cuando también, recordemos, sean para producir la renta, ¿sí? Porque muchas veces también pueden ser gastos personales y por lo tanto, pues tendrían que contabilizar como gastos no deducibles.
Otro punto importante con la documentación es el tema de los contratos y de las políticas internas. Muchas veces vamos a tener algunos gastos que, aparte de las facturas, también tenemos que tener algún contrato que nos ayude a soportar ese gasto, o también alguna política interna que nos ayude a soportar el gasto como tal. En el caso de las políticas internas nos pueden ayudar mucho a poder soportar algunos gastos que podemos incurrir en, como pueden ser algunos beneficios que nosotros le damos a los empleados. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de los bonos, de las bonificaciones que tal vez no están acorde o que la ley no exige a la empresa pagarlo, pero que se desprenden por parte de la empresa. Entonces, con una política interna podemos soportar que la empresa, por dentro de sus políticas internas, contempla el pagar ese tipo de bonos cuando se cumplan ciertas características o ciertos requisitos específicos, ¿no? O, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer eh, lo que es la fiesta de fin de año, ¿no? Que muchas veces tenemos esa duda de si ese tipo de gastos lo podemos hacer deducible o no lo podemos hacer deducible. ¿Por qué? Pues claramente, pues hacer una fiesta con ese tipo de definición, pues se considera de que tal vez no es para producir la renta, ¿no? No cumple esa característica. Pero si nosotros tenemos una política interna que nos hable sobre ese tipo de actividades para retener al empleado, para motivar al empleado a que permanezca ahí dentro de la compañía, pues a través de las políticas internas podemos hacer deducible ese tipo de gastos, ¿no? Ojo, que es muy importante tenerlo claro, las políticas internas nunca van a estar por encima de lo que establece la ley. Entonces, al momento en que nosotros elaboremos una política interna, tiene que ir acorde a lo que señala la normativa como tal, ¿no? Entonces, eso es bien importante también tenerlo claro, porque en algunos casos, cuando hemos ido a asesorar a algunos clientes, vemos que tienen políticas internas, pero tal vez la política interna no va en sintonía, no va en armonía con lo que dice la ley. Entonces, pues ahí, aunque la política esté, pues no va a servir de mucho porque contradice la ley. Y la ley siempre va a estar por encima de algo interno de la compañía. Entonces, es muy importante eso al momento de tenerlo claro. Ahora, aquí nos decían en el chat cómo se puede soportar los gastos entre partes relacionadas por gastos de representación informática, capacitaciones, aparte de una nota en papel membretado que nos entrega la empresa radicada en el extranjero. Entonces, esta pregunta es muy buena, una excelente pregunta, porque aquí ya estamos hablando incluso del tema de precios de transferencia. Entonces, muy importante que cuando nosotros hablamos entre partes relacionadas, primeramente, y lo que más aconsejo yo, y que sí o sí debería tener toda empresa que tiene o mantiene operaciones con partes relacionadas, es un contrato. Entonces, el hecho de que exista una relación entre partes relacionadas, sabemos que pueden ser los mismos dueños, que pueden compartir la misma junta directiva, pero tiene que existir un contrato entre las partes, ¿sí? Y esto es muy importante que las empresas lo hagan, porque al momento en que la administración tributaria realiza una fiscalización en precios de transferencia, una de las primeras cosas que les van a pedir es el contrato. Y si usted no tiene el contrato, prácticamente desde ahí ya va perdida esa auditoría que le están haciendo. Es decir, ya desde ahí usted ha perdido mucho. Entonces, muy importante que usted tenga un contrato donde se definan las reglas claras de la relación que usted tiene con su parte relacionada. ¿Qué servicios le va a proveer usted a su parte relacionada o su parte relacionada a usted? ¿O qué bienes o servicios? ¿O si es financiamiento? Pues ahí se tiene que dejar muy claro. Entonces, se tiene que hablar sobre los precios, se tiene que dejar condiciones claras sobre en qué moneda se va a pagar, la periodicidad de pagos, se tiene que dejar claro qué pasa si un pago se retrasa, cómo va a ser la penalidad, si es un financiamiento, se tiene que establecer a qué tasa se va a dar ese financiamiento, las condiciones en que se va a pagar. Prácticamente, si es un financiamiento, tendría que ser un contrato muy similar al que le realiza un banco, ¿sí? Y si es entre servicios y bienes y servicios, pues es un contrato que lleva muchas más cláusulas donde debe de dejar muy detallado muchos aspectos, tanto sobre lo que es el producto, sobre las condiciones de pago, las monedas de pago y muchas otras cosas que ahí deben de quedar claras. Entonces, algo muy importante en cuanto a lo que me pregunta José Luis es el contrato. Eso es primero, ¿no?
Lo segundo es que existan documentos fiscales, tanto de suyos o de la parte eh, relacionada para soportar esos gastos. Únicamente una carta o una nota en papel membretado no le va a servir de mucho. Sí le demuestra de que hay una relación y todo, pero realmente una carta en papel membretado no es lo mismo que un contrato, ni tampoco es lo mismo que una factura que cumpla con los requisitos internos de aquí del país o que cumpla con los requisitos del país de donde está su parte relacionada. Entonces es muy importante tener el contrato y tener los documentos fiscales, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, si tienen más preguntas en cuanto al tema de precios de transferencia, con mucho gusto yo se las puedo atender o me puede escribir también ahí al correo y con mucho gusto lo podemos platicar para poderle hacer algunas aclaraciones en cuanto al tema. ¿Sí? Igual si tienen más preguntas, las pueden ir realizando y con mucho gusto yo las voy a leyendo en el transcurso de la charla. Entonces, recordemos que para documentar los gastos, muy importante, tener facturas o cualquier otro documento fiscal que cumpla con los requisitos vigentes del país o una factura del extranjero, tener contratos en el caso de las partes relacionadas y en el caso de los documentos extranjeros, pues podemos soportarlos sin ningún problema. Otro punto importante también cuando hablamos es el pago de los no residentes. ¿Quiénes son no residentes? Pues prácticamente todo aquel que no esté domiciliado o que esté fuera del país, ¿no? Entonces, en este caso, cuando nosotros le vamos a pagar a un proveedor extranjero, muy importante que tengamos claro si lo podemos o no lo podemos hacer deducibles y qué obligaciones se derivan de ese tipo de transacciones también. Primeramente, el gasto sí lo podemos hacer deducibles, como les mencionaba anteriormente, si existe una factura de un proveedor extranjero, la podemos registrar sin ningún problema. Y por otro lado, hay que también demostrar que recibimos el producto o el servicio de ese proveedor extranjero. En este caso, si tomamos el ejemplo que nos daba José Luis, donde nos decía de un servicio de informática que le da una parte relacionada ubicada en el extranjero, pues tendría que demostrar que están recibiendo ese servicio. Y en el caso de las partes relacionadas, hay una particularidad muy interesante ahí también, que aparte de demostrar que se recibe ese servicio, se tiene que demostrar de que ese servicio como tal no está siendo duplicado, es decir, que no existe una duplicidad de esa función en la empresa. Porque si usted tiene personal interno que se encarga de esa gestión, por ejemplo, o que realiza ese servicio en específico, y usted le está pagando su parte relacionada por el mismo servicio, por las mismas funciones, pues entonces ahí le van a decir, ok, solo uno de los dos va a ser deducible, nada más. Entonces también hay que tenerlo eso en cuenta, ¿no? Ahora, con el tema de los pagos a no residentes, pues dejemos claro de que tenemos que tener el pago documentado, es decir, con una factura, y tenemos que demostrar que ese pago como tal es porque sí recibimos el servicio como tal, ¿no? En este caso, si recibimos algún tipo de consultoría, pues tendríamos que tener algún informe, algún diagnóstico, algún documento de esos consultores extranjeros donde nos demuestran que realizaron el trabajo y que nos presentan los resultados del trabajo que ellos nos realizaron, ¿sí? En cuanto al tema de los impuestos, principalmente el impuesto pagado a los extranjeros, esto es un punto muy importante y hay que prestarle mucha atención, porque aquí podemos hablar del impuesto en dos sentidos. El impuesto que pagamos, en el concepto de impuesto sobre venta o IVA, como se le conoce en otros países, y el impuesto que nos retienen a nosotros cuando tal vez nos van a realizar un pago. Entonces, aquí hay que separar eso, cuando nosotros pagamos y cuando a nosotros nos van a pagar. Primeramente, cuando nosotros pagamos algún tipo de impuesto, como puede ser el IVA, ese impuesto nosotros lo podemos hacer deducible sin ningún problema, ¿sí? Lo podemos deducir porque forma parte del servicio o del bien que nosotros estamos adquiriendo. Entonces ahí no hay ningún problema, hay un documento que lo soporta y todo. Entonces ahí sin ningún problema, con toda confianza, usted lo puede deducir del impuesto sobre la renta. En el caso de las retenciones que a nosotros nos realizan, porque tal vez vamos a recibir un pago, en este caso es cuando nosotros exportamos y le vendemos a alguien que está en otro país y nos van a pagar,
y tal vez ese cliente que está en el extranjero nos va a retener algún tipo de retención similares a las que nosotros realizamos aquí. Entonces, ahí sí hay que prestar mucha atención a esto, porque si el impuesto no lo paga, ese impuesto lo retienen, no lo van a pagar a nosotros, nosotros no lo recibimos. Entonces ahí la pregunta es, ¿lo deducimos o no lo deducimos? Y aquí es un tema muy interesante porque ese impuesto que nos retuvieron, ese impuesto nosotros no lo podemos hacer deducible. Y ustedes dirán, ¿y por qué no? Bueno, porque para poderlo hacer deducible tenemos que hacer uso de algunos mecanismos, como lo que es la doble tributación. Entonces, muy probablemente ustedes me digan, sí, pero el Código Tributario nos habla sobre la doble tributación y podemos aplicarla. Sí, es cierto, el Código de Tributario sí nos hace una referencia a lo que es la doble tributación, pero solo nos hace la referencia como tal, ¿sí? Para poder aplicar la doble tributación se tienen que cumplir ciertas reglas. Una de esas reglas es que primeramente estemos trabajando o operando bajo lo que es el principio de renta universal. Y en este caso, por eso se los mencionaba al principio, que operábamos bajo el principio de renta territorial, es decir, pagamos o se persigue el ingreso únicamente percibido aquí en el país. En este caso, al estar con el principio de renta territorial, pues ya desde ahí tenemos una regla que no se cumple, que debería ser el principio de renta universal, ¿no? Y es por eso que dentro del proyecto de ley de justicia tributaria se está promoviendo que se reforme ese artículo para que pase a ser renta universal, ¿sí? Porque teóricamente se está especulando o se maneja de que se va a buscar hacer algunos convenios de doble tributación. Y ahí es donde se viene ya el segundo requisito que se debe cumplir, y es el convenio de doble tributación que se debe tener. ¿Qué es el convenio de doble tributación? Bueno, es un convenio que firma el Estado de Honduras con otro Estado, que puede ser otro país, donde se deja claro de que se puede aplicar un procedimiento de doble tributación cuando ya sea un ciudadano de aquí del país o una empresa de aquí del país o una empresa del otro país donde se esté firmando el convenio, pues puedan percibir un ingreso, ¿no? Entonces, a través del convenio se puede decidir en dónde uno quiere aplicar la tributación, si la va a querer aplicar aquí en el país o lo va a querer tributar en el otro país, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que Honduras no tiene convenios de doble tributación con nadie. Entonces, al no tener convenios de doble tributación con nadie, pues ahí es donde radica el principal problema por el cual no podemos hacer deducibles esas retenciones que nos aplican en otros países, porque no tenemos un mecanismo para poderlo hacer deducible. Entonces, mientras no tengamos un convenio, pues no podemos aplicar este procedimiento de doble tributación. Y otro punto también muy claro que hay que dejar con el tema de los convenios de doble tributación es que si a nosotros, por ejemplo, nos retienen un valor, un impuesto en España, pues el Estado de Honduras, Honduras tendría que tener un convenio de doble tributación con España para poder aplicar ese procedimiento. Porque puede ser que lo tengamos tal vez con Costa Rica, pero no podríamos aplicarlo con él. Entonces también es otro punto que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por el momento, hasta el día de hoy, no tenemos convenios de doble tributación y por lo tanto esas retenciones que nos aplican a nosotros en otros países no las podemos hacer deducibles. Entonces, ese sería el tratamiento que tendríamos que aplicar lamentablemente, ¿no? O lo que pueden hacer, dejarlo como una cuenta por cobrar y más adelante, pues, aplicar 2 años después, poderlo aplicar como una cuenta incobrable, ¿no? Hacer la amortización que nos permite la ley del impuesto sobre la renta. Es otra vía que podríamos utilizar para poder hacer deducible ese saldo, ¿no? Y nuevamente aquí también hay que documentar esos impuestos. Si a nosotros pagamos un impuesto a un proveedor extranjero, pues hay que tener la factura donde se desglose el impuesto que estamos pagando. Y en el caso de las retenciones, pues aunque las tengamos documentadas, pues lamentablemente no las podemos hacer deducibles, ¿no? Ahora, aquí es donde entra en juego también el tema de las cuentas incobrables. Vean,
Con las cuentas incobrables, la ley del impuesto sobre la renta a nosotros nos permite hacer una provisión en concepto de cuentas incobrables, es decir, una amortización de esas cuentas. Pero la ley nos establece dos reglas muy importantes. Primeramente nos dice que el saldo de esa provisión eh, de cada año va a ser del 1% del valor de las ventas al crédito que nosotros tenemos durante el periodo fiscal. Es decir, de las ventas que nosotros realizamos durante el periodo fiscal 2023, entonces de esas ventas nosotros tenemos que desglosar las ventas al crédito y las ventas al contado. Con las ventas al crédito, nosotros de ese valor de las ventas al crédito, nosotros lo vamos a multiplicar por el 1%. El valor que nos dé como resultado es el valor que nosotros podemos provisionar como cuentas incobrables, ¿sí? Entonces, ahí está la primera regla. La segunda regla que nos establece esta ley es que ese saldo de la cuenta incobrable no puede superar el 10% del saldo que tiene la cuenta por cobrar de cliente durante el periodo fiscal. Es decir, que si mi cuenta por cobrar de cliente es de 10 millones, pues el saldo de la cuenta incobrable no puede superar el 10% de esos 10 millones, que vendría siendo 1 millón. Entonces, aunque mi provisión tal vez me dé 1.200.000, lo más que yo voy a poder registrar es 1 millón. Y si anteriormente ya vengo arrastrando un saldo, pues muy claro, ahí también la regla aplica, ese saldo jamás va a tener que superar el 10% de la cuenta por cobrar. Entonces, esas son dos reglas que las dejan muy claras lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, esto también es importante que lo tengamos en cuenta porque también los he visto mucho, principalmente en empresas, en pequeñas empresas y medianos contribuyentes que muchas veces dejan por fuera lo que es la provisión y al hacer la provisión pues estarían reduciendo lo que es el impuesto a pagar. Entonces es muy importante que apliquemos ese tratamiento. Otro punto importante es que aquí se van a excluir las cuentas por cobrar y las ventas realizadas a partes relacionadas. Entonces vean que si nosotros vemos el artículo 11 es donde nos habla sobre las cuentas incobrables y ahí nos establece muy claro que tienen que ser ventas al crédito, pero a clientes, excluyendo las ventas al crédito que vean o que provengan con partes relacionadas. Entonces, a las partes relacionadas, aunque nosotros le vendamos y tengamos esa cuenta por cobrar, o tengamos esa venta al crédito, eso nosotros lo excluimos, porque la ley ya lo establece y también lo deja claro, lo excluye, nos dice, lo dejas por fuera, no lo consideras. Y también nos deja otras condiciones que se deben de cumplir para que nosotros podamos aplicar esas cuentas incobrables. ¿Y cuáles condiciones son? Bueno, primeramente nos dice la norma que para que nosotros podamos aplicar esa amortización de cuentas incobrables, la cuenta por cobrar tiene que tener mínimo 24 meses o un plazo de 24 meses. Es decir, que tuvieron que haber pasado prácticamente 2 años y que en esos 2 años el cliente no nos ha pagado. Entonces, fiscalmente, la norma viene y nos dice, ok, te la voy a considerar como cuenta incobrable siempre y cuando esa cuenta tenga un periodo o un periodo de 2 años que hayan transcurrido. Entonces ahí ya te lo voy a considerar como pues, una cuenta incobrable. Y lo segundo también es que nos dice la norma que nosotros tenemos que demostrar que durante esos 2 años hemos realizado diferentes acciones o diferentes gestiones para poder cobrar esas cuentas. Es decir, no solo es que pasaron los 2 años y ya, sino que tenemos que documentar o tenemos que demostrar que durante esos 2 años nosotros estuvimos realizando gestiones de cobro y que aún así, pues el cliente no nos pagó. Entonces, si se cumplen todas esas condiciones, nosotros podemos hacer lo que es el cálculo de las cuentas incobrables sin ningún problema. Y esto es importante que nosotros lo dejemos claro porque en algunas auditorías por parte de la Administración Tributaria sí hemos visto de que han ajustado algunas cuentas incobrables, la provisión, porque tal vez cuando los auditan les dicen, ok, demuéstreme o preséntenos el detalle, el desglose de sus cuentas incobrables. Entonces empiezan a presentar y empiezan a decir, ok, demuéstreme que usted durante estos 2 años estuvo haciendo las gestiones para cobrar esta cuenta y que aún así el cliente no le pagó. Entonces, al no poderlo demostrar, pues le terminan ajustando ese saldo. Entonces, eso es muy importante que se logren cumplir esas condiciones.
En cuanto a al tema de las depreciaciones, también nosotros podemos hacer deducibles las depreciaciones y en este sentido vean que la ley nos permite deducir del impuesto sobre la renta todas las depreciaciones y también las amortizaciones que nosotros tenemos. Entonces, en el caso de las depreciaciones se van a reconocer únicamente aquellas depreciaciones que estén en base a lo que es la vida útil del activo, ¿no? Y que se pueda demostrar de que realmente ese activo se adquirió o que tuvo su adquisición en una determinada fecha y a un determinado costo. Entonces, en algunos casos hemos visto algunas empresas que su propiedad, planta y equipo no la tienen tan bien identificada, sino que la tienen ahí físicamente, pero no la tienen contabilizada porque no saben cuándo la adquirieron. Entonces ahí tienen un problema muy grave porque prácticamente no están haciendo uso de la depreciación que podrían estar aplicando y que les podría estar ayudando a depreciar una gran parte de ese impuesto. Entonces, muy importante que al momento en que nosotros estamos adquiriendo nuevas maquinarias, nuevos mobiliarios, nuevos tipos de cómputo, nosotros lo vayamos registrando en nuestra contabilidad para ir aplicando la depreciación correctamente y hacerla deducible. Otro punto importante es que se va a reconocer como método de depreciación únicamente el método de línea recta. Esto, recordemos que nosotros teníamos un reglamento sobre la amortización y depreciación de activos que es un reglamento bastante viejo, bastante, podríamos decir, desfasado, no está actualizado lamentablemente, pero que actualmente es el que está vigente. Entonces, tenemos que hacer uso de ese reglamento para poder determinar la vida útil y la cantidad o el porcentaje de depreciación que van a tener nuestros activos. Entonces, en este reglamento se establece que el método de depreciación que nosotros vamos a utilizar fiscalmente es el método de línea recta, pero nos deja la pauta también de que si nosotros queremos utilizar otro método de depreciación distinto al que la ley señala, pues nosotros podemos solicitarle a la administración tributaria, en este caso al Servicio de Administración de Rentas, solicitarles que nos autorice poder cambiar el método de depreciación. Y pues ahí nosotros tendríamos que demostrar o indicar las causas por las cuales queremos cambiar el método de depreciación, ¿no? Otro punto importante es utilizar como tal la tabla de depreciación. Eh, Como les digo, la tabla está bastante desactualizada, pero es la tabla que tenemos que utilizar para efectos fiscales. Si es para temas financieros, pues recordemos que las normas internacionales de información financiera nos permiten a nosotros establecer a través de nuestras políticas, pues establecer la vida útil de cada uno de nuestros activos. Entonces, si tenemos NIF, muy probablemente estemos aplicando fiscalmente la tabla y financieramente estemos aplicando la política contable. Entonces ahí se nos va a ir generando algunas diferencias temporales que tendríamos que también conciliarlas para determinar si tenemos algún activo por impuesto diferido, un pasivo por impuesto diferido o algún tipo de ingreso por impuesto diferido. Entonces ahí también tendríamos que considerar ese punto. Y en el caso de aquellos bienes que nosotros adquirimos y que son bienes ya usados, que no son nuevos, pues la ley nos permite poder deducirlos también aplicando la depreciación, pero nos dice que la depreciación o que la vida útil de este tipo de activos solo va a ser 2/3 de la vida útil que tenía como tal el activo. Por ejemplo, si es un vehículo, pues fiscalmente la vida útil de un vehículo es de 5 años, pero si el vehículo ya está usado, solo podemos depreciar 2/3 de la vida útil de ese vehículo, que vendrían siendo como 3.3 meses, ¿no? 3 años con 3 meses aproximadamente. Entonces, solo podríamos deducir eso y no los 5. Entonces, ahí también a dejarlo muy en cuenta. Y otro punto importante con las depreciaciones es el saldo que no se declaró en periodos anteriores. Si usted no declaró la depreciación que tuvo durante este periodo, durante el periodo fiscal, digamos, 2022, y la quiere declarar en el periodo 2023, pues resulta ser que la norma también nos señala que en ese caso particular, ese saldo se va a considerar como algo no deducible. Es decir, usted no puede deducir un gasto de depreciación de periodos anteriores. Si no lo utilizó en el periodo que correspondía, ya no lo puede utilizar en otro periodo siguiente. Entonces, en ese caso, lo más recomendable es que usted haga una rectificación de la declaración y declare
el impuesto. Claramente que si al hacer eso disminuye el impuesto pagado, pues va a tener que demostrar ese tipo, el por qué hizo esa rectificación, ¿no? Porque muy probablemente la declaración rectificativa le va a caer en rechazo. Entonces ahí tendría que hacer una gestión para que le acepten esa declaración rechazada y ahí en esa gestión pues tener que demostrar el por qué es que usted está pagando menos impuestos. Entonces ese es el mecanismo que existe. Entonces, muy importante que para el periodo fiscal 2023 solo podemos declarar las depreciaciones que nosotros producimos, que se produjeron durante ese periodo fiscal en particular. Y en cuanto a las amortizaciones, también son deducibles, como les mencionaba, solo que a diferencia de las depreciaciones, las amortizaciones pues van a causarse cuando nosotros tengamos algún tipo de activo intangible, como lo que puede ser una licencia, marcas, algún tipo de patente, algún derecho mercantil, algún derecho de autor, por ejemplo. Entonces, podemos amortizar ese activo intangible durante el tiempo que dure el contrato por el cual nosotros tenemos derecho sobre ese activo intangible. Por ejemplo, si tenemos una licencia de algún tipo de software, tal vez el contrato especifica que van a ser 5 años, pues durante esos 5 años nosotros podemos aplicar la amortización, ¿no? Entonces, eso también dejarlo muy claro. En cuanto al tema de las consideraciones para la conciliación fiscal, muy importante, que era lo que les mencionaba al principio, nosotros debemos de tener en cuenta algunos aspectos muy importantes en cuanto a lo que es la parte de los ingresos. Primeramente, eh, los ingresos realizados fiscalmente van a ser aquellos ingresos devengados, es decir, que nosotros percibimos. Entonces, aquí hay que tener algunas cosas muy en cuenta al momento de trabajar con los ingresos. Primeramente, aquellos ingresos devengados por la medición al valor razonable con cambios a resultados no serán sujetos del impuesto sobre la renta, sino hasta el momento de su enajenación. Es decir, que hay algunos ingresos que probablemente nosotros no hemos percibido, pero que probablemente los vamos a percibir en el futuro. Entonces, en este caso, este tipo de ingresos nosotros no los vamos a tributar. Por ejemplo, en el caso de cuando tengamos algunos contratos donde se establezca el ingreso que nosotros vamos a percibir. Pero, por ejemplo, aquí podríamos hablar del caso de las constructoras, que en los contratos ya se establece el precio del trabajo que ellos van a realizar, pero también se establecen algunas cláusulas donde se indica de que eh, ellos van a ir facturando de acuerdo al nivel de avance que tenga tal vez la obra. Entonces, a medida que va avanzando la obra, van a ir facturando el porcentaje y van a ir percibiendo o devengando ese ingreso. Entonces, si bien existe un contrato que señala que esa empresa va a recibir X cantidad de ingresos, una cosa es que el contrato establezca eso, pero otra cosa es que la empresa como tal lo devenga de un solo, sino que muy probablemente lo va a devengar en 3, 4 años, ¿no? Que pueda durar la obra como tal. Entonces, eso nos hace también referencia a la norma. Los ingresos por reversiones de provisiones no serán objeto del impuesto si dichas provisiones no generan gasto deducible en periodos anteriores. Aquí un punto muy importante. Recordemos que cuando nosotros registramos una provisión, nosotros al momento de registrar la provisión registramos un gasto, dependiendo del concepto, ahí puede ser cualquier concepto, pero un gasto contra la provisión. Entonces, el gasto financieramente el efecto que tiene es que reduce la utilidad y por lo tanto, cuando vemos el tema fiscal, pues reduce el impuesto a pagar. La norma nos dice, ¿ok? Para que sea deducible el gasto tiene que ser producido por la renta, tiene que estar documentado y tiene que estar pagado. Entonces, en el caso de las provisiones tenemos que no cumple dos condiciones, que no está documentado y que no está pagado. ¿Por qué? Porque la provisión como tal es una estimación que nosotros estamos realizando sobre lo que puede llegar a costar un determinado gasto que nosotros vamos a incurrir más en el futuro. Entonces, en este caso, esas provisiones o esos gastos que registramos por provisiones, es muy importante que al momento de hacer la conciliación, nosotros los consideremos y los saquemos dentro de los gastos para que realmente se pague el impuesto que se debe pagar. Porque de lo contrario, estamos haciendo deducible una provisión. Y aquí es donde nos señala este párrafo. Si nosotros
durante el periodo fiscal 2022, digamos, teníamos provisiones y esas provisiones, al momento de hacer nuestra conciliación, nosotros vinimos y las sacamos y no las declaramos como deducibles, y en el 2023 hicimos una reversión sobre esa provisión, pues la norma aquí nos dice, ok, si tú no lo declaraste deducible, entonces cuando tú hagas esa reversión, pues se va a generar un ingreso, pero no va a ser como tal un ingreso grabable. Es decir, no vas a tener que generar un ingreso grabable. ¿Sí? Eso nos señala la norma. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros sí hicimos deducible esa provisión y en el siguiente periodo fiscal revertimos o ajustamos nuevamente esa provisión y la revertimos? Entonces, en ese caso, si se hace esa reversión y ese gasto lo hicimos deducible en el periodo anterior, entonces ahí tendríamos que generar un ingreso grabable. Entonces, muy importante tener eso en cuenta y muy importante al momento de hacer nuestra conciliación tomar en cuenta el tema de las producciones. Ahora, los ingresos por reversiones de deterioro acumulado de los activos no serán objeto del impuesto si dichos deterioros generaron un gasto, un costo o gasto deducible del impuesto en periodos anteriores. Esto significa de que si nosotros por alguna razón en particular vamos a hacer una reversión sobre algún tipo de deterioro, sobre algún activo que tuvimos, pues si ese deterioro en su momento nosotros lo registramos como un costo, como un gasto deducible, no deducible, pues al momento de revertirlo, pues tampoco va a generar ningún ingreso grabable. Entonces, también vendría aplicando una condición muy similar a lo que viene siendo lo que es el tema de las provisiones. Otro punto importante siempre con el tema de los ingresos es cuando se genera una diferencia y su reconocimiento fiscal. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de los pasivos por ingresos diferidos, por programas de fidelización de clientes, serán reconocidos como ingresos en el periodo fiscal que se entregue el bien o servicio o en la fecha de caducidad de la obligación. Entonces, vean, muchas veces puede ser que la compañía tenga alguna política interna que nos hable sobre algunos programas para retener a nuestros clientes. Por ejemplo, que a través de esos programas pueda eh, incurrir en algunas obligaciones y estas obligaciones puedan llegar a generar algún pasivo o algún ingreso diferido. Entonces, en estos casos, la norma pues nos dice que serán reconocidos como ingresos en el periodo fiscal en el que se haya devengado el bien o se haya entregado el bien o servicio. Aquí también está el punto de los anticipos de los clientes. Entonces, muchas veces algunos clientes nos pagan algún servicio anticipado por algún servicio o producto que nosotros les vamos a vender a ellos. Entonces, recordemos que también cuando tenemos un anticipo de clientes, pues nosotros registramos una obligación por pagar porque no hemos entregado el bien o el servicio. Entonces, también aquí pues, la norma nos señala que mientras no entreguemos ese servicio, ese ingreso, si bien va a estar contabilizado, pero no va a formar parte de los ingresos para efecto de el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque todavía no se ha devengado, porque todavía no le entregamos el producto al cliente. Entonces, ahí también hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, con esos anticipos que tenemos de clientes, esa cuenta hay que estarla revisando principalmente a final de año, cuando nosotros vamos ya a hacer el cierre, ¿no? Los ingresos provenientes por la contraprestación variable será un ingreso hasta en el momento en que se cumpla la condición. Entonces, aquí también muchas veces podemos tener una contraprestación muy variable, es decir, podemos tener diferentes, podemos tener algunas condiciones, por ejemplo, el caso de las constructoras, donde hay condiciones que se deben de cumplir para poder percibir ese ingreso. Entonces, mientras no se cumplan esas condiciones, pues no podemos tomar ese ingreso como un ingreso gravable. ¿Por qué? Porque mientras no se cumpla la condición como tal, pues no puede ser gravable del impuesto sobre la renta. Entonces también la norma hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer nuestra conciliación del impuesto.
Y otro punto importante es los ingresos que deban ser presentados dentro del resultado integral no serán objeto del impuesto sobre la renta, sino hasta el momento en que, de acuerdo con la técnica contable, deban ser presentados en el estado de resultado. Bueno, muchas veces puede suceder de que eh, nosotros firmamos un contrato donde se establezca un ingreso que vamos a percibir en determinados periodos fiscales y puede ser que la alta dirección, la gerencia, al momento de querer presentar un resultado, venga y nos solicite de que ese ingreso que está en ese contrato nosotros lo presentemos dentro de los estados financieros. Entonces, eso puede ser para presentación interna de la empresa, pero para efecto fiscal, esos ingresos que todavía nosotros no percibimos no se van a considerar como un ingreso gravable, porque recordemos de que se tienen que cumplir ciertas condiciones para poder cobrar ese ingreso. Y aquí el ejemplo más claro es el de las constructoras, porque ellos, si bien tienen un contrato donde se establece que el servicio va a costar X cantidad de millones, pues también se establece cláusula donde se dice que se va a facturar acorde al nivel de avance y que al momento en que se vaya a cobrar, se emite la factura. Entonces, hasta ese momento se va a devengar o se va a percibir ese ingreso en ese periodo específico. Entonces, por eso les pongo mucho este ejemplo de las constructoras, porque ahí se da con mucha claridad el punto. Y también el tema de las diferencias temporarias. Vean, con las diferencias temporarias, esto lo establece lo que es principalmente la norma sobre la ganancia de capital. Que esto ya aquí venimos hablando un poco más sobre el tema de las NIF. Entonces, en esta norma de las ganancias, hay un párrafo, una sección donde nos habla sobre las diferencias y nos señala que se pueden producir dos tipos de diferencias. Puede producirse una diferencia temporaria o se puede llegar a producir una diferencia permanente. En este caso, las diferencias temporarias pues van a ser derivaciones de valoración contable y fiscal. Algunos ejemplos que nosotros podemos ver en cuanto a lo que son las diferencias temporarias, podríamos verlos en las cuentas principalmente en la parte de propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque podemos aplicar una deducción fiscal acorde a lo que señala el reglamento de amortización y depreciación de activos y podríamos estar aplicando financieramente una depreciación acorde a nuestra política contable. Entonces, podríamos tener una depreciación contable o financiera y una depreciación fiscal. Entonces, ustedes dirán, bueno, ahí se podría estar manejando una doble contabilidad, pues no necesariamente, sino que por eso es que tenemos que hacer la conciliación, porque ahí tendríamos que calcular la diferencia temporaria que se está produciendo y determinar si se está generando un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido y si tendríamos que registrar algún tipo de ingreso o gasto por impuesto diferido. Entonces, es muy importante ese punto porque hay algunas cuentas que pueden presentar esa característica cuando tenemos políticas contables y también tenemos que cumplir con lo que es la política eh, fiscal, ¿no? Entonces, otra cuenta donde se podría generar un tipo de diferencia temporaria podría ser las cuentas incobrables, porque si bien vimos, la norma señala cuál es el tratamiento de las cuentas incobrables fiscalmente, pero nuestra política interna, nuestra política contable puede decir que bajo ciertas características, bajo ciertas condiciones, una cuenta también se puede llegar a considerar como cuenta incobrable. Entonces veamos que fiscalmente la norma nos dice que deben de pasar 2 años, pero probablemente la política contable nos señale que dependiendo de la cuantía o otras condiciones, puede ser que en 6 meses se considere esa cuenta como cuenta incobrable. Entonces ahí también se puede llegar a generar una diferencia temporaria en donde también tendríamos que determinar si se genera un activo o un pasivo por impuesto diferido, ¿no? ¿Y por qué es importante determinar eso? Porque cuando se genera un activo por impuesto diferido, prácticamente lo que nosotros estamos registrando es un impuesto que nosotros estamos pagando por anticipado y que en el futuro lo podemos hacer deducible. Y cuando registramos un pasivo por impuesto diferido, lo que estamos registrando es una obligación de un impuesto que tenemos que pagar en el futuro. Es decir, actualmente estamos pagando menos impuestos, pero en el futuro lo vamos a terminar pagando más. Y eso se puede producir
por meramente, como les digo, la diferencia temporaria, en donde puede ser que la base contable sea mayor a la base fiscal o la base fiscal pueda ser mayor a la base contable. Entonces, dependiendo cuál condición se da, pues puede ser un activo o un impuesto o un pasivo por impuesto diferido. Entonces, también el tema, ¿no? ¿Por qué les menciono el tema de las diferencias temporarias? Porque si nosotros buscamos la ley del impuesto sobre la renta, la ley no nos habla sobre este tema. Pero recordemos que ya el SAR en muchísimas ocasiones nos ha indicado de que el formulario para la declaración del impuesto sobre la renta está en base y acorde a lo que señalan las normas internacionales de información financiera. Y por otro lado, también recordemos que el mismo Código Tributario, en su artículo 64, nos señala que nosotros ya deberíamos de estar trabajando acorde también a lo que señalan las normas, las NIF para las pymes. Entonces, en este caso, la NIF como tal, pues como les digo, la sección 29, la sección 22 sobre ganancias de capital, pues nos señala que se tiene que hacer este tipo de tratamiento, ¿no? Entonces es muy importante. Y también podríamos tener algunas diferencias permanentes y estas pues prácticamente son aquellas producidas entre la base imponible del impuesto sobre la renta y el resultado contable antes del impuesto del ejercicio, que no revierten en periodos subsiguientes, excluidas de las pérdidas compensadas. Entonces aquí hay otras condiciones donde se puede llegar a producir alguna diferencia permanente y que también nosotros las tendríamos que identificar para poderla registrar contablemente y así también poderlo declarar. Entonces es muy importante esto. En cuanto a las provisiones que se lo venía mencionando desde el principio, les mencionaba que las provisiones como tal, si bien nosotros al momento en que las contabilizamos un gasto, recordemos que ese gasto va a ser, sí, financieramente lo hacemos deducible, pero para efecto fiscal va a ser no deducible. ¿Por qué? Porque la provisión es una estimación que nosotros hacemos, que nosotros realizamos. Y ese gasto como tal no está pagado ni tampoco está documentado. Es decir, no cumple las dos condiciones. Y al no cumplir esas dos condiciones no lo podemos deducir. Entonces, al momento de hacer nuestra conciliación, muy importante que nosotros consideremos el tema de las provisiones para que podamos determinar correctamente el impuesto. Entonces, las provisiones que generan un aumento en su saldo acumulado se deberán tratar las diferencias entre el periodo fiscal actual y el anterior como un gasto no deducible para el efecto fiscal actual. Es decir, si nosotros, recordemos que nosotros podemos provisionar ahorita en el mes por ejemplo, en el mes de diciembre podríamos registrar una provisión. Entonces, el periodo 2024, contablemente, pues esa provisión ahí la vamos a tener. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que esas provisiones que nosotros, esa cuenta de provisiones, nosotros tenemos que conciliar los aumentos y también las disminuciones. En el caso de los aumentos que se produzcan, pues recordemos que van a continuar siendo no deducibles y en el caso de las disminuciones, pues tendríamos que determinar por qué se hizo esa deducción. Si es que esa provisión ya se pagó, en cuyo caso si se pagó, pues en ese periodo fiscal en el que se paga, pues nosotros la podemos hacer deducible y si la disminución se da, porque tal vez al pagarse eh, generó una pequeña diferencia y estamos reajustando, entonces, pues ahí ese ajuste tendríamos que determinar si esa proyección se declaró como deducible o no deducible en el periodo fiscal. Si se declaró como no deducible, pues recordemos que no va a generar un ingreso gravable y si se declaró como deducible, pues ese pequeño ajuste va a generar un, pues va a generar un ingreso gravable. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Las provisiones no utilizadas deberán revertirse a resultados como otros ingresos no gravables del ejercicio, siempre y cuando en periodos fiscales anteriores se hayan considerado la provisión como no deducible, los que les mencionaba ahorita. Es decir, si nosotros registramos la provisión y se revierte y esa provisión en el periodo anterior se declaró como no deducible, entonces al revertirse, pues se genera como un ingreso no gravable. Pero si esa provisión se declaró como deducible y nosotros la revertimos, pues tendríamos que generar un ingreso gravable porque al haberla hecho deducible, pagamos menos impuestos, entonces la norma pues nos dice, ok, si pagaste menos impuestos y la reviertes, pues entonces
al momento de revertirla, genera un ingreso para que pagues el impuesto que dejaste de pagar en el periodo anterior. Y en el caso de no saber el tratamiento de la provisión, esta se deberá considerar como no deducible. Es decir, si nosotros no tenemos idea de cómo debemos de tratar esa provisión, pues el tratamiento es no deducible. Así de simple. Entonces, si no determinamos qué tratamiento le vamos a dar, entonces, pues la norma nos señala, pues trátalo como no deducible de un solo. ¿Sí? Otro punto muy importante cuando hablamos también y que muchas veces nos genera mucha duda es el tema del diferencial cambiario. Y vean, el diferencial cambiario se produce principalmente cuando nosotros transaccionamos con monedas extranjeras. Es decir, principalmente cuando nosotros realizamos importaciones o exportaciones y que tenemos que adquirir dólares y pagar en dólares. Entonces, ahí se nos pueden generar se nos puede generar un ingreso o una ganancia por diferencial cambiario, o se nos puede llegar a generar también una pérdida por diferencial cambiario. Entonces, muchas veces nos preguntamos si esa pérdida es deducible o no es deducible, o si ese ingreso es gravable o no es gravable. Entonces, esto siempre se ha venido cuestionando, siempre se ha venido tratando de saber cuál es el tratamiento. Y entonces aquí lo vamos a ver. Primeramente, recordemos que si es un ingreso, es una ganancia, si se produce una ganancia por diferencial cambiario, esa ganancia se va a tratar como un ingreso gravable, es decir, va a ser gravado para efecto del impuesto sobre la renta. Si ese diferencial cambiario produce una pérdida y esa pérdida se produce porque esa acción se realizó para generar renta, entonces esa pérdida se va a considerar como un gasto deducible. Porque recordemos que las reglas para deducir un gasto era que sea para producir la renta, que esté pagado y que esté documentado. Entonces, si tenemos esas tres condiciones y esa pérdida por el diferencial cambiario se generó en una operación, en una transacción que era para producir renta, pues la podemos hacer deducible sin ningún problema, ¿sí? Ahora bien, cuando, cuando eh, la pérdida por diferencial cambiario se va a considerar no deducible. Se va a considerar no deducible cuando esa pérdida se haya generado en una transacción, en una operación que no se haya realizado con la finalidad de producir la renta, sino que probablemente se generó para algún gasto personal de alguno de los socios o dueños de la compañía, ¿sí? Es decir, que no tenían nada que ver con la operación de la compañía. Entonces, cuando esa transacción no tenga nada que ver y se haya generado una pérdida por diferencial cambiario, pues en esos casos esa pérdida la vamos a tener que tratar como un gasto no deducible. Entonces, bien importante que eso lo tengamos en cuenta porque muchas veces, como les digo, en algunas auditorías hemos visto algunos casos donde la pérdida la tratan como gasto no deducible y cuando comenzamos a indagar el por qué la trataron así, nos dicen, no, es que como es pérdida es no deducible. Pero cuando comenzamos a ver que la transacción se generó en una operación para producir la renta, pues prácticamente ahí se cumple la condición y ahí nosotros siempre hacemos la recomendación. Oiga, pues está pagando más impuestos porque quiere, porque ahí tiene algo que usted lo puede deducir y pagar menos impuestos de forma legal, ¿sí? Entonces, muy importante que esto también lo tengamos en cuenta. Y en cuanto al tema de los beneficios a empleados, que muchas veces también es cuestionable si lo podemos o no lo podemos hacer deducibles, aquí hay que hacer un paréntesis y una aclaración muy importante. Hay algunos beneficios a empleados que son acorde a ley, es decir, que la ley te obliga sí o sí a que tú lo tengas que dar. Entonces, esos beneficios son totalmente deducibles porque hay una normativa que exige a la empresa y que la obliga a que lo dé sí o sí cuando cumple ciertas condiciones. Entonces, esos beneficios a empleados que por ley los tenemos que pagar, pues prácticamente van a ser deducibles como gasto para efecto del impuesto sobre la renta, ¿sí? Ahora, hay otros tipos de beneficios a empleados que se pueden dar porque tal vez el beneficio se desprende meramente por parte de la compañía
o porque tal vez los socios así lo quieren y dicen, ok, nosotros pues apreciamos mucho a nuestros colaboradores y vamos a entregarles estos tipos de beneficios. Entonces ahí la compañía incurre en un gasto. La interrogante es si ese tipo de gasto es deducible o no lo es. Entonces, eso también hay que dejarlo muy en cuenta. Y primeramente, todos aquellos valores que se eroguen en la compra, uso, alquiler, depreciación y otros debidamente documentados serán considerados ingreso gravable para el colaborador. Ojo con esto. Cuando hablamos de beneficio empleado, también hay que considerar de que ese beneficio puede ser gravable como un ingreso para el empleado. ¿Sí? Deducible para la empresa, pero para el empleado puede ser considerado parte de su salario y por lo tanto considerarlo para efecto de la retención en la fuente y para el impuesto municipal. Entonces también ahí hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si nosotros compramos eh, o alquilamos o le pagamos, por ejemplo, un alquiler a nuestro colaborador, digamos que vivía en San Pedro Sula y lo tuvimos que trasladar a Tegucigalpa y como la norma laboral, el código de trabajo nos obliga a tener que pagarle el alquiler porque lo trasladamos de una ciudad a otra, pues en este caso para efecto fiscal, ese pago de alquiler forma parte del salario del empleado, ¿sí? Va a formar parte de su salario, pero para la compañía va a ser algo deducible. ¿Por qué? Porque recordemos que el código de trabajo establece esa obligación para el patrono, ¿sí? Entonces ahí, pues, como les mencionaba, algunas van a ser bajo alguna norma y por lo tanto van a tener que cumplirse. Otro punto importante puede ser el pago de las depreciaciones. Muchas veces en el caso cuando nosotros tenemos vendedores o tenemos eh, algunos empleados que andan en motocicletas y que tienen que andar haciendo algunas compras, algunos mandados, entregando documentos o recibiendo documentos. Entonces muchas veces las compañías les pagan una depreciación por el uso de esa motocicleta. Entonces, ese pago que le está realizando a la compañía del empleado, ese ingreso va a formar parte de su salario para el empleado, pero para la compañía va a ser deducible. ¿Y por qué lo hace deducible? Porque como forma parte del salario, entonces forma parte de la planilla, forma parte del sueldo y a través de eso lo hace deducible sin ningún problema. Entonces, la singularidad es que para el empleado, pues le suma más y por lo tanto, pues puede ser que le toque pagar más impuesto por retención en la fuente o también impuesto vecinal. Entonces, ahí también hay que tenerlo muy en cuenta eso. En el caso de los pagos de viáticos, y aquí vean que yo utilizo la palabra viáticos. Los viáticos vienen siendo muy similar al tema de los gastos de representación, ¿sí? Entonces, tanto el viático o los gastos de representación, que la norma, en este caso, el reglamento del impuesto, de la ley del impuesto sobre la renta nos esclarece cuáles son los gastos de representación y nos señala que van a ser todos aquellos en concepto de alimentación, transporte y hospedaje. Entonces, este tipo de gastos, cuando se incurre para un empleado, nosotros lo podemos hacer deducibles, siempre y cuando esté documentado, esté pagado, ¿sí? Entonces ahí lo podemos hacer deducible. Pero muchas veces se da la situación donde nosotros o la empresa le entrega el dinero al empleado y le dice, mire, aquí están sus viáticos, y allá usted arréglesela a usted y vea cómo lo utiliza, ¿no? Entonces, probablemente el empleado no nos da una liquidación, no nos da documentos fiscales, no nos da nada. Entonces, ahí hay que definir un punto muy importante, porque si el empleado, o tenemos esa política de que el empleado no tiene que liquidar los gastos, entonces, para el empleado, ese valor, ese dinero que nosotros le damos, pues va a formar parte de su salario. Si forma parte de su salario, o nosotros lo incluimos dentro de su planilla, lo hacemos deducible. Ahora bien, si nosotros no lo hacemos con ese tratamiento y no tenemos un documento que soporte el gasto como tal, pues nosotros tendríamos un gasto no deducible. Entonces vean que recordemos que ahí tenemos que documentar el gasto. Entonces lo podemos documentar con la planilla o lo podemos documentar con algún documento fiscal que pueden ser facturas o otro tipo de documentos fiscales que puedan darse, ¿no? Entonces, ahí también hay que dejarlo muy claro. Entonces, los gastos de representación o los famosos viáticos siempre tienen que quedar documentados, siempre.
tiene que haber un documento que soporte que se incurrió en ese gasto para que nosotros lo hagamos deducible. Y si no hay un gasto, no hay un documento que lo soporte, pues el otro mecanismo que tenemos para hacerlo deducible es que lo incluyamos dentro del salario del empleado, y en ese caso, si lo incluimos dentro del salario del empleado, pues recordemos que sueldos y salarios son deducibles. Lo único que, pues para el empleado va a ser más ingresos y por lo tanto más retención en la fuente y más impuesto vecinal. Y en el caso de los no deducibles, pues los no deducibles se van a dar en el caso de los gastos de representación, se van a dar cuando estos gastos no estén debidamente documentados. Es decir, cuando no tenemos un documento fiscal que lo soporte o cuando pues decidimos a fin de cuentas no incluirlo dentro del salario del empleado y por lo tanto pues no tenemos ninguno de los dos mecanismos, ni los documentos ni la planilla. Entonces ahí pues pasa a ser un gasto no deducible. O cuando se dé un concepto diferente a lo que señala la norma, que en este caso recordemos que es viático, alimentación y hospedaje. Entonces, si se da uno diferente a la norma, pues en ese caso, pues también ese gasto de representación sería no deducible. Todos aquellos beneficios a empleados que se paguen y que no se encuentren bajo una política de beneficios que cumpla con el principio de generalidad. Muy importante esto. Yo al principio les hablaba sobre el tema de las políticas internas y les decía, a través de las políticas internas puede ser que nosotros hagamos deducibles algunos gastos. Por ejemplo, las capacitaciones, recordemos que van a ser gastos deducibles porque nosotros debemos de capacitar a nuestros colaboradores. Pero ¿qué pasa si nosotros le estamos pagando tal vez una licenciatura o una maestría al empleado? ¿Sí? Porque queremos tener profesionales más capacitados, más especializados, y decidimos pagarle una maestría al empleado. Como tal, ese tipo de pagos, estamos hablando de que se está dando un beneficio muy particular. Entonces, si nosotros tenemos una política interna donde se hable que sea sobre beneficios de empleados y en esa política se hable sobre ese tipo de beneficios, como el pago de una maestría, pues muy importante que en esa política se establezca de que es un beneficio de empleado cuando el empleado cumpla determinadas características o determinadas condiciones, la empresa o el empleado puede solicitar ese tipo de beneficio. Entonces, algo muy importante que debe quedar en esa política es que ese beneficio es un beneficio genérico, es decir, un beneficio que cualquiera que cumpla con las condiciones que se establecen en esa política puede aplicar a ese beneficio en específico. Entonces, si tenemos esa política donde se demuestran las condiciones y el principio de generalidad, se cumple de que cualquiera puede aplicar, entonces podríamos hacer deducible ese tipo de gasto. Pero si no tenemos una política que nos indique que podemos darle ese beneficio al empleado, entonces la administración tributaria sí nos puede cuestionar ese tipo de gastos, porque nos puede señalar de que ese gasto no es un gasto que se lo van a pagar a cualquiera, sino que tal vez se pagó a una persona señalada en específico o porque tal vez era un directivo o ocupaba un puesto alto en la compañía. Entonces, ahí puede llegar un tipo de cuestionamiento que puede incurrir en que nos ajusten ese gasto y nos lo hagan no deducible. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? A través de una política interna donde demostremos de que es un beneficio empleado y que cualquiera que cumpla las condiciones que se establecen en la política puede aplicar a ese beneficio. ¿Sí? Entonces, vean la importancia de las políticas internas y que muchas veces nosotros no le prestamos atención a eso. Y cualquier otro beneficio que otorgue la compañía sin un reglamento interno de trabajo, en estos casos puede ser no deducible. Es decir, cualquier otro gasto que nosotros incurramos en un empleado y que no esté bajo una política interna, pues sería un gasto no deducible. Entonces, por eso yo les digo, la política interna o las políticas internas son muy importantes, porque incluso en estas políticas podemos hablar sobre el tema de las fiestas de fin de año, sobre los regalos que la compañía muchas veces les da a los empleados o sobre los premios que se suelen dar en este tipo de fiestas y que muchas veces este tipo de fiestas generan un gasto bastante grande. Entonces, si tenemos una política que nos hable sobre este tipo de gastos y que nos diga que nos esclarezca el objeto de este tipo de fiesta, que es para retener a los colaboradores, para generar un mejor ambiente, para compartir y otras condiciones, otras causas, pues ahí podemos hacer deducible el gasto. Entonces, vean la importancia de esto, ¿no?
y generalmente nosotros no le prestamos atención y tenemos una gran oportunidad ahí para poder aplicar una mayor o tener un mayor alcance de gastos deducibles, ¿sí? En cuanto a otros tributos, bueno, ahorita no solo se va a tributar el impuesto sobre la renta, sino también hay que tener en cuenta otros tributos como lo que es la aportación solidaria. Y recordemos que la aportación solidaria no es un impuesto como tal, sino que es una tasa. Es una tasa que se deriva del impuesto sobre la renta. Y al ser una tasa que se deriva de este impuesto, pues también tiene el mismo efecto de que no va a ser deducible para el mismo impuesto sobre la renta, ¿no? ¿Quiénes están sujetos a la aportación solidaria? Pues las personas jurídicas, a excepción de aquellos que se encuentren en un régimen especial, es decir, puede ser una SOLI, una SOLITUR o cualquier otro régimen fiscal especial que hay en el país, o que esté exonerado del impuesto sobre la renta porque así lo establece la ley. O recordemos que la ley nos dice quiénes están exentos del impuesto. Entonces, también puede ser que en ese caso no va a estar aplicado, no va a estar sujeto a la aportación solidaria. Y todas aquellas personas jurídicas que no superen 1 millón de lempiras en cuanto a lo que es su utilidad, ¿no? Es decir, si su utilidad es menor a 1 millón de lempiras, pues tampoco va a estar sujeto a la aportación solidaria. Entonces, esto es muy importante porque al momento de calcular la aportación solidaria, recordemos que cuando calculamos el impuesto lo calculamos en base a la utilidad, y si nuestra utilidad es de 10 millones, por el 25%, pues sería 2.5 millones, ¿no? Pero cuando calculamos la aportación solidaria, nosotros a esa utilidad, nosotros le tenemos que restar 1 millón, ¿sí? Le tenemos que restar 1 millón y nos quedaría pues 9 millones. Sobre esos 9 millones, nosotros tendríamos que calcular lo que es la aportación solidaria, ¿no? Es decir, ese 5%. Entonces, eso también es muy importante porque muchas veces eh, nosotros no lo hacemos así, sino que lo calculamos directamente sobre el valor de la utilidad y lo que hacemos es tal vez de presentar un informe donde se va a pagar más impuestos. Ahora, en el caso del el aplicativo sí lo calcula correctamente de forma automática, ahí no hay ningún problema, pero al momento de hacer la conciliación puede ser que nosotros caigamos en esa pequeña confusión. Y otro impuesto que también debemos de considerar es el activo neto. El activo neto es un impuesto que vamos a pagar cuando una sea mayor al impuesto sobre la renta o cuando no tengamos que pagar impuestos sobre la renta y si se nos genera un activo neto. Entonces ahí pues, también tendríamos que pagar este impuesto. Este impuesto se aplica al valor de los activos totales que nosotros tenemos. Entonces, nuestros activos totales, a esos activos nosotros les podemos aplicar algunas deducciones que la ley nos permite, como lo que son las amortizaciones de cuentas incobrables, las depreciaciones, las amortizaciones que hacemos por activos intangibles, la revaluación de activos y otras depreciaciones que la ley nos permite aplicar. Entonces, al aplicar esas deducciones, pues nosotros obtenemos una base gravable. A esa base gravable, nosotros le tenemos que restar 3 millones, que es la base exenta del impuesto, y el resultado que nos dé a ese valor, nosotros le calculamos el 1% y pues ahí ya tendríamos el activo neto, ¿no? Si ese valor es mayor al impuesto sobre la renta, pues entonces pagaríamos activo neto y no impuesto sobre la renta. Pero si es menor, solo vamos a pagar impuesto sobre la renta y la aportación solidaria. Y si no tenemos que pagar impuesto sobre la renta porque sufrimos pérdida, pues puede ser que sí se calcule activo neto y nos toque pagar activo neto. Y aquí también hay que tener mucho cuidado. Y por eso les digo, hagamos la conciliación. Porque probablemente no paguemos impuestos sobre la renta, pero probablemente sí tengamos que pagar activo neto. Y es importante que nosotros previamente definamos cuánto vamos a pagar de activo neto. ¿Por qué? Porque ya me he encontrado en algunos casos de auditoría, ya nos hemos encontrado algunos casos donde la empresa tuvo una pérdida y no pagaba impuestos, pero el contador se confiaba porque decía, no me toca pagar impuestos, entonces él se confiaba y no revisaba la sección del activo neto en el formulario, en el aplicativo, y el aplicativo sí le calculaba el activo.
¿no? Le calculaba el activo y le generaba tal vez, en algunos casos que vimos que generaba hasta 700.000 lempiras en activo neto, y cuando se hacían, nosotros revisábamos y hacíamos la conciliación para ver si se había pagado correctamente el activo neto, terminaba siendo que tal vez solo tenían que pagar 200.000 lempiras en activo neto. Entonces, pagaban $500.000 de más, simple y sencillamente porque tal vez el contador se confió y no revisó la sección del activo neto y pues no aplicó las deducciones que tenía que aplicar en esa sección. Entonces también es importante que esto nosotros lo consideremos al momento de hacer la conciliación, porque ya desde ahí podemos determinar si bien pagamos impuestos sobre la renta o pagamos activo neto, o si tenemos una pérdida, no, pues podemos calcular previamente si tenemos que pagar activo neto. Entonces es muy importante esto para poder evitar ese tipo de errores. Como les digo, no es una sola vez la que hemos visto, sino que ya lo hemos encontrado en algunas auditorías, en varias, donde hemos encontrado este tipo de percance, ¿no? Entonces imagínate pagar $500.000 de más en impuestos cuando realmente no lo tenías que haber pagado, ¿no? Entonces es un problema que podemos evitar haciendo una conciliación del impuesto. Esto es todo de mi parte. Tenemos un espacio para lo que son la sección de preguntas. Si tenemos alguna pregunta o alguna consulta, la pueden realizar con mucho gusto y pues yo con mucho gusto se las puedo atender. Otro punto importante antes de despedirnos también, pues los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde también ustedes podrán mantenerse informados de algunas actualizaciones que se están dando en la legislación y sobre futuros seminarios que nosotros vamos a estar dando. En el caso de que se llegue a aprobar lo que es la Ley de Justicia Tributaria, pues también vamos a dar un seminario donde vamos a hablar de este tema, y también los invito a que estén pendientes porque más adelante, en las próximas semanas, vamos a dar otro seminario acerca de lo que es el acuerdo SAR 653 2023, que habla sobre precios de transferencia y donde se establece la obligación de los informes país por país para los sujetos que puedan llegar a estar obligados. Pues también más adelante vamos a dar un seminario sobre este punto, donde vamos a esclarecer muchas dudas sobre este informe de país por país que está solicitando la Administración Tributaria y bueno, qué implica para aquellas empresas que están obligadas a este tipo de nueva obligación que se genera en cuanto a lo que es el tema de precios de transferencia, ¿no? Entonces, ahí también los invito a que estén muy pendientes porque créanme que ese seminario va a ser muy esclarecedor, porque hay algunas confusiones que se están dando en cuanto a lo que es ese nuevo acuerdo que se acaba de publicar hace poco en el mes de marzo, ¿no? Y otro punto también es porque ahí pueden informarse de las actualizaciones que tenemos. Entonces, si no tenemos consultas, pues nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. Les agradezco a todos su participación, su tiempo, y espero tenerlos nuevamente en otro seminario donde podamos discutir otros temas de mucha importancia en el ámbito fiscal. Entonces, les agradezco a todos su tiempo y en nombre de Galindo y Asociados me despido y les agradecemos su acompañamiento.